Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Espero estén muy bien y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo, por supuesto tomando las medidas de bioseguridad y quedándose en casa. Este día continuaremos con indigenismos en el español correspondiente a 9º grado. Fecha 25 de agosto de 2020. Nuestra expectativa de logro para este tema es: reflexionan sobre el uso de indigenismos en el español de América, reflexionan sobre la lengua, sus variedades y su importancia como patrimonio cultural. Contenido: indigenismos en el español. Para esto es oportuno hacer un repaso de la clase anterior. ¿Qué recordamos acerca de la clase anterior? En la clase anterior aprendimos que los indigenismos son palabras o conjuntos de palabras o conjunto de términos de origen indígena que están incorporados al idioma español. De igual manera aprendimos que el mismo término indigenismo hace referencia al estudio de las culturas indígenas, de las culturas y también de las lenguas indígenas. También aprendimos que históricamente los indigenismos componen un aporte cultural y lingüístico para toda América Latina. Aprendimos que las lenguas indígenas de mayor relevancia en América Latina son el náhuatl con un 40% de uso, el taíno con un 30% y el quechua con un 10%. En la clase de este día nos enfocaremos en estas tres lenguas. Daremos inicio con el náhuatl. Para hablar acerca del náhuatl debemos saber qué país o en qué país es donde más se habla, que es en México. Veamos, el náhuatl, lengua o lenguaje o mexicano, es una macrolengua que se habla en México. Existe por lo menos desde el siglo V. El náhuatl comenzó su rápida difusión extendiéndose por toda la costa del Pacífico y así daría origen al náhuatl de Centroamérica, y aquí es donde entra nuestro país. Así poco a poco el náhuatl pasó por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en una lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana. ¿Y qué es la zona mesoamericana? En sociales ustedes han visto que América Latina está dividida en ciertas regiones y Mesoamérica incluye gran parte de México y parte de Centroamérica. Es donde nuestro país está ubicado. Y también sabemos que el náhuatl es hablado, como es hablado en Guatemala, y Guatemala es zona fronteriza de Honduras, entonces en la parte noroccidental de nuestro país hay grupos étnicos que hablan el náhuatl o que hablaron el náhuatl. Vamos a hablar ver algunos ejemplos de indigenismos de origen náhuatl, principalmente de habla de México. Guacal, jícara, jitomate, achote, zacate. Pueden ir leyendo el significado de cada una. También tenemos pinol o pinole, que es harina de maíz. Quizá incluso hemos probado esta bebida. Tianguis, que significa mercado o bazar. Mole, que es una pasta molida. Ocote, que es la madera del pino para crear fuego. Pozole, que es un caldo hecho con granos de maíz. Epazote, que es una hierba con fines medicinales. Chayote, que es un fruto color verde con espinas, que nosotros lo conocemos también como pataste o huisquil. También tenemos quilete, que es una planta comestible. Esta planta sobresale en la zona occidental de nuestro país. Zapote, que es un árbol que genera un fruto dulce y color naranja, como el que vemos en pantalla. También seguramente lo habrán probado. Ahora vamos a hablar acerca del quechua. Para hablar del quechua es necesario hablar de la cultura inca. ¿Y la cultura inca dónde tuvo su ubicación? En la parte de lo que hoy es América del Sur. Veamos, la civilización incaica, también se llama civilización inca o quechua,
Fue una de las últimas grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente durante la conquista de América. ¿Dónde está ubicada o dónde estuvo ubicada esta cultura? En lo que hoy conocemos como los países de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. También es imperante hablar acerca del quechua como idioma o como lengua del Imperio Incaico. Tiene aproximadamente 500 años de contacto con el castellano, por lo tanto es lógico que haya producido influencia entre ambos idiomas, el quechua y el español. Así podríamos conocer algunos animales y productos originarios de Perú que se incorporan al acervo de la lengua española o castellano con ligeras modificaciones. Veamos algunos ejemplos de términos provenientes del quechua. Tenemos la palabra alpaca, que es un animal similar al camello. Veamos la imagen, cuyo nombre científico es Lama pacos lineo. La lana de la alpaca es suave, fina y se utiliza para confeccionar prendas de vestir abrigadas. Esto por el clima que predomina en esta zona. También tenemos la palabra cancha. Esta es una palabra muy utilizada hoy en el idioma español. Sin embargo, proviene del quechua. En el quechua significaba un espacio de terreno delimitado. En el español, ese mismo terreno se utiliza pero para designar un juego deportivo. También tenemos la palabra chacra, que es lo mismo que una granja o una porción de tierra cultivable, solo que se llama chacra porque en el mismo lugar donde se cultiva, en ese mismo lugar también hay una vivienda. Y está el choclo, que es la mazorca de maíz, que es lo mismo que nosotros conocemos en la zona de Centroamérica como maíz. Y cóndor, que es un ave de tamaño grande, es carroñera, que habita en la cordillera de los Andes. Tiene cierta similitud al águila, más que todo en el tamaño. Sin embargo, esta es carroñera, significa que come carne muerta o putrefacta. Ahora veamos la palabra guagua, que son bebés muy pequeños o recién nacidos. Llama es un tipo de camélido que existe únicamente en América. Veamos una imagen de una llama. Se parece a la alpaca, solo que tiene ciertas diferencias, no son el mismo animal. Sin embargo, se conocen como animales endémicos de esta región de América. Ahora la palabra mate. Mate es una bebida que se realiza por la infusión de hojas de una planta que tiene el mismo nombre, como en nuestro caso. Por ejemplo, nosotros tomamos café y proviene de una planta que también se llama café. Entonces, de igual manera, el mate es una costumbre que continúa hoy en diversos países de Latinoamérica y sobre todo habrán escuchado que uno de esos países es Argentina, el famoso mate de Argentina. Y la palabra morocho, que es una persona de pelo y tez morena, o para lo que nosotros sería una persona trigueña. Palta, nombre que se le da al aguacate en diversos países. Palta en América del Sur y aguacate en Mesoamérica, que incluye Centroamérica y parte de México. Papa, tubérculo que en otros lugares se denomina patata y que nosotros es parte de nuestra alimentación diaria. Tenemos poroto, semilla comestible también llamada judía o frijoles. En América del Sur, como es una palabra que proviene del quechua, se le llama poroto. Ahora vamos a hablar acerca del taíno. Si observan en el mapa, ahí están los países o la región donde tuvo y tiene hasta en la actualidad influencia el taíno. Y si notan, son países del Caribe. Ahora veamos por qué se le llamaban taínos. Los taínos fueron los habitantes precolombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles.
y eran los que habitaban en las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores, que son las que están circuladas en el mapa. Se trata de un pueblo que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. La lengua taína pertenece a la familia lingüística macro-araucana, que se extiende desde América del Sur a través del Caribe. En el momento de la llegada de Cristóbal Colón, allá por 1492, habían 5 cacicazgos taínos en el territorio. Esos cacicazgos eran en el territorio La Española. Y hoy día ese territorio La Española es lo que conocemos como Haití y República Dominicana. Es decir, que los haitianos y los dominicanos tienen como lengua de origen indígena el taíno. Ahora veamos algunos ejemplos de indigenismos que tienen origen en esta lengua del taíno. El maíz, que es una planta. Cacique, que es un jefe. Huracán, una tormenta. Jaiba, que es un crustáceo. Chacra, que es un área de cultivo. Carey, que es la coraza de la tortuga. Gaucho, que es lo mismo que decir amigo. Ají, que es una planta. Hamaca, que es una cama con movimiento. Estos son algunos ejemplos de indigenismos de origen taíno. Ahora veamos, ahora que hemos conocido más acerca de estas 3 grandes lenguas y de las civilizaciones de las cuales provienen y de las regiones, podemos entonces decir, número 1, que el náhuatl o mexicano es el que se habla en México, Centroamérica, que es lo que conocemos como Mesoamérica. Que el quechua es el idioma del Imperio Incaico y tiene más de 5.000 años de contacto con el español. Los taínos fueron los habitantes precolombinos de la Bahama, las Antillas Mayores y Menores, y su lengua es del mismo nombre, taíno. El Imperio Inca se ubicó en los actuales Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, y es por eso que en estos países se habla el quechua. Importantísimo también el aporte lingüístico y cultural de las lenguas indígenas de América Latina, porque es muy significativo. Todo ese aporte nos dan como resultado una identidad nacional o una identidad como América Latina, que es una mezcla tanto de los españoles o de los europeos, porque fueron los que llegaron a esta zona y nos conquistaron y colonizaron, así como estas grandes culturas aztecas, incas y mayas, que eran los que existían antes de la llegada de los españoles, y los aztecas que todavía existían durante la llegada de los españoles, dan como resultado todas estas grandes mezclas de lenguas indígenas con con nuestra lengua, que es el idioma español. Es por eso que nuestro léxico es tan significativo, tan variado y tan rico, hablando acerca de la cantidad de palabras que existen en nuestro idioma, el español de América. Muchas gracias por haber estado tan atentos a esta clase. Ahora vamos a verificar qué tanto hemos aprendido. Van a elaborar una historia o un texto narrativo cuento, ya puede ser cuento, fábula, leyenda o mito, en el que utilicen todas las palabras indígenas que han logrado identificar, que utilizan en su familia o con sus amigos. Pueden incluso hacer una investigación en fuentes bibliográficas para conocer más acerca de esas palabras y así su historia sea muy creativa y muy original. Muchas gracias y recuerden, los queremos estudiando en casa.